28 de mayo de 2014. Chan Li-dong y otros sospechosos agredieron a una mujer hasta matarla en un restaurante McDonald's de Shaoyuan. 3 días después de que tuviera lugar esta causa criminal y antes de que fuese vista y juzgada por el tribunal, el Partido Comunista Chino se apresuró a calificar públicamente el caso en los medios de comunicación, con el fin de incriminar a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Difundió los hechos distorsionados al mundo, condenando frenéticamente a la Iglesia de Dios Todopoderoso para fomentar una opinión pública de la total prohibición y erradicación de la Iglesia de Dios Todopoderoso, e intensificó la represión y persecución de esta iglesia en todo el país. El 21 de agosto de 2014, durante la audiencia del caso, varios de los sospechosos, al ser entrevistados por los periodistas, declararon reiteradamente que ellos no eran miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Chan Fan declaró: "Nunca he tenido contacto con la Iglesia de Dios Todopoderoso". Lu Jinchun declaró: "Chan Fan y yo somos las únicas y auténticas portavoces de Dios Todopoderoso. El Estado lucha contra el Dios Todopoderoso en el que cree Zhao Weishan, no contra el Dios Todopoderoso en el que creemos". Habiendo declarado los sospechosos con sus propias palabras, ¿por qué el juez del Partido Comunista Chino se hizo el tonto y miró para otro lado? En un juicio abierto y bajo la atenta mirada del público, ¿por qué el juez contradijo abiertamente las confesiones de los sospechosos y decidió declarar los seguidores de la Iglesia de Dios Todopoderoso? ¿Qué tipo de impactante conspiración se ocultaba tras este caso? ¿Cuáles eran las identidades de los asesinos? ¿Cómo ocurrió este caso? ¿Lo planeó alguien? El caso estuvo plagado de dudas. ¿Qué verdad hay detrás de todo? A aquellos a quienes interese este caso, deben entender todo esto cuanto antes. Aunque han pasado 3 años desde el suceso de Shaoyuan y Chan Li-dong y Chan Fan han sido ejecutados, las influencias de este caso se han extendido. Igual que arraigaron en el corazón del pueblo chino el ateísmo de Marx, el evolucionismo de Darwin, la idea de Mao Zedong de que luchar contra el cielo y la tierra es una gran alegría y de que el hombre triunfará sobre la naturaleza, o su teoría de promover la mentira de que la revolución es inocente, la revolución es razonable, tomar el poder por medio de la fuerza armada o el poder político surge del cañón de un arma. Estas influencias perniciosas han hecho que el pueblo chino margine a Dios, reniegue de él y sea tan arrogante e irresponsable que incluso mienta, engañe y peque a voluntad. Estas influencias han dado lugar a un creciente caos en la sociedad china y han ocasionado grandes desastres al pueblo. Ahora, el pueblo chino ha despertado lo suficiente, reconociendo que sin fe la humanidad es triste, pero las influencias del Partido Comunista Chino no han sido eliminadas. Y al igual que estas, las repercusiones de las mentiras y falsedades del caso de Shaoyuan siguen engañando a aquellos que no conocen la verdad. Mucha gente desea conocer la verdad que hay tras este caso. Por lo tanto, es necesario esclarecer a fondo los hechos y revelar toda la verdad del caso de Shaoyuan. Hoy revisaremos juntos este caso. Si queremos ver la verdad del caso de Shaoyuan, debemos entender 4 cuestiones. ¿Los imputados eran realmente miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso? Veamos si el estado mental de los sospechosos era normal, si tenían o no mentalidad de personas normales. ¿Por qué el juez interrogó oficialmente y condenó a varias personas con discapacidades mentales y les impuso penas de forma tan mojigata? El hombre de verde, en la escena del homicidio, era muy sospechoso. ¿Podría ser un policía encubierto del Partido Comunista de China que controlaba la escena? ¿Quién fue el cerebro de este caso? ¿Quién lo planeó? ¿También se controló en secreto la apresurada calificación mediática del caso en la CCTV? Estos son los puntos clave del asunto. Primero, veamos un vídeo para comprobar si los sospechosos eran miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso.
我虽然信了全能神，但是我自始至终没有接触全能神教会，因为他们非常隐秘，我也找不到。李永春是长子，张帆是长子，张帆和李永春是长子，你们其他几个人呢？我们都是跟随者。Lu Yinchun declaró: descubrí que excepto Chan Lidong, Chan Han y Chan Duo, que realmente creen en Dios Todopoderoso, los demás son unos embusteros. Solo Chan Fan y yo, los primogénitos, representamos a la verdadera Iglesia de Dios Todopoderoso. Chan Fan y yo somos las únicas y auténticas portavoces de Dios Todopoderoso. El Estado lucha contra el Dios Todopoderoso en el que cree Shao Wishan, no contra el Dios Todopoderoso en el que creemos. El suyo es el Dios Todopoderoso falso, y somos el verdadero Dios Todopoderoso. Chan Fan declaró: Lu Yinchun y yo tenemos los puestos más altos en la organización de Dios Todopoderoso y ambas somos Dios mismo. Mi padre, hermana, hermano y Chan Chaolian son sumos sacerdotes. Ahora creo que solo mi padre, hermano, hermana, Lu Yinchun, Chan Chaolian y yo somos verdaderos creyentes de Dios Todopoderoso. Vemos que los principales sospechosos del suceso de Shaoyuan habían admitido personalmente que nunca tuve contacto con la Iglesia de Dios Todopoderoso. Solo Chan Fan y yo representamos a la verdadera Iglesia de Dios Todopoderoso. El Estado lucha contra el Dios Todopoderoso en el que cree Shao Wishan, no contra el Dios Todopoderoso en el que creemos nosotras. El suyo es el Dios Todopoderoso falso y nosotras somos el verdadero Dios Todopoderoso. Estas declaraciones pueden determinar que esos sospechosos no eran de la Iglesia de Dios Todopoderoso. No tenían nada que ver con la verdadera Iglesia de Dios Todopoderoso. El fiscal del caso, el juez y los observadores presentes lo oyeron con claridad. En los testimonios de los sospechosos, en la escena declararon explícitamente que ellos no eran miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso. ¿Por qué insistió el Partido Comunista Chino en que eran miembros de esta Iglesia? ¿Hay alguna base legal u objetiva para ello? Cuando el juez examinó el caso, ¿por qué no se atuvo a la confesión de los sospechosos? ¿Por qué no investigó para saber la verdad? ¿Por qué no preguntó a la Iglesia de Dios Todopoderoso para determinar si pertenecían a ella e insistió en tergiversar deliberadamente la verdad y asumir que eran miembros de dicha Iglesia? Este punto dudoso es clave. De hecho, en ausencia de pruebas concluyentes, el juez del Partido Comunista Chino hizo en reiteradas ocasiones oídos sordos a las declaraciones de los sospechosos y falló que pertenecían a la Iglesia de Dios Todopoderoso. ¿No fue un claro esfuerzo por inculpar a la Iglesia de Dios Todopoderoso? ¿Por qué el Partido Comunista Chino quiso hacer ver que eran miembros de esta Iglesia? ¿Qué propósito oculto tenía? Si se hubiera llevado el caso a la Corte Internacional de Justicia a tenor de las declaraciones de los investigados, habría sido absolutamente imposible que la Corte hubiera dictaminado que pertenecían a la Iglesia de Dios Todopoderoso. ¿Por qué el juez del Partido Comunista Chino contradijo abiertamente las declaraciones de los sospechosos, afirmando su pertenencia a la Iglesia de Dios Todopoderoso? ¿Cuál era exactamente la verdadera intención del juez? ¿Qué objetivo conspirativo tenía? El juicio absurdo del juez del Partido Comunista Chino fue una parodia de los hechos y un engaño al mundo, es un desprecio brutal de la ley y un crimen contra el pueblo. Y al mismo tiempo, demostró una vez más que en China, en ausencia de independencia judicial, los jueces no juzgan según los hechos, sino que tramitan los casos según el Partido Comunista Chino. Los tribunales del Partido Comunista Chino no son los tribunales del pueblo. Son meros verdugos que acaban con la justicia y persiguen la religión. Los medios de comunicación del Partido Comunista Chino son sus malvados instrumentos de manipulación. Obviamente, la sentencia del caso de Shaoyuan no es válida. El Partido Comunista Chino divulgó un juicio absurdo y lleno de lagunas y utilizó a los medios de comunicación para mentir y engañar al público de manera flagrante. Está claro que el Partido Comunista Chino está contra las creencias religiosas, alcanza niveles de histeria y el Partido Comunista Chino carece por completo de vergüenza. En su momento, cualquier persona perspicaz habría visto claramente
que Chan Lidón y los demás sospechosos habían aclarado que no eran miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso. No tenían que ver con la Iglesia de Dios Todopoderoso. En el vídeo del juicio también descubrimos que los sospechosos eran incoherentes y desvariaban. Así que vamos a verlo de nuevo para ver si el estado mental de estos sospechosos era normal y si tenían un razonamiento lógico. ¿Realmente son personas capaces de ejercer la capacidad legal recogida en el Código Penal? Chan Lidón declaró: Chan Fan y Lu Yingchun decían muchas veces que tenían que abandonar la tierra y que la persona de Dios regresaría al cielo. Nos pedían que les diéramos nuestro número de teléfono a aquellos que nos despertaron un sentimiento y que les hiciéramos aceptar la guía del Espíritu de Dios después de que ellas abandonaran la tierra. Lu Yingchun declaró: desde pequeña he sabido que yo soy Dios mismo. Chan Fan declaró: Dios mismo significa que mi esencia es Dios. La de Lu Yingchun también es Dios. La relación entre Lu Yingchun y yo es la de dos cuerpos con un alma y una es la personificación de la otra. 我来了之后，就是他就突然对我说，他说他是神，他就告诉我，他说我是夏娃，他说是他创造了我和张正东，创造了夏娃和亚当，我也不是很清楚，但是他告诉我就是夏娃和亚当本身就是夫妻的关系吧，在他们的认知。张小姐，您的意思我听明白了，就是说你来到招远之后，吕迎春认定你是这个夏娃的灵，也认定这个张立东是亚当的灵。你怎么打的？我用拖把打。你为什么要上去打这个被害人？因为他是邪灵。你怎么知道他是邪灵？张帆和李永春说的。来攻击我的这个邪灵，可以准确的说是恶灵，就是这个女的。 虽然说我已经跟他分开了，但是我感到他对我的袭击更强了，并且直接从我的头部吸取我的生命。张帆直接就对着那个女的说：“怪不得我感觉有恶魔在攻击我，有能力从我们身上就是被吸走，原来就是你。” Por sus confesiones anteriores se puede ver fácilmente que las palabras que pronunciaban le resultaban absurdas a la gente. Nadie sabía de qué estaban hablando. Hablaban sin fundamento alguno. Es difícil de entender y comprender. Es un total sinsentido. Decían que eran Dios, Dios mismo, un absoluto sinsentido. Como todos sabemos, Dios es el Espíritu. Nunca ha dado testimonio público de que Él es Dios ni como el Dios encarnado. Él solo expresa la verdad y la palabra del Espíritu Santo y realiza la obra de Dios humildemente entre los hombres. Si alguien dice abiertamente que es Dios, pero no sabe expresar la verdad, es sin duda un enfermo mental. Religiosamente, esto se atribuye a una posesión. Los sospechosos del caso Zhao Yuan desvariaban y eran incoherentes. Decían cosas perturbadoras, extrañas, absurdas y desconcertantes. Tras visualizar el juicio, casi todo el mundo ve que el estado mental de estos sospechosos era de enajenación y que no razonaban con normalidad. La gente se cuestionaría si ese homicidio fue en realidad un acto radical que cometieron durante un estado delirante y de alucinación. Esto es muy probable. La máxima prioridad del Poder Judicial era llevar a cabo una valoración de responsabilidad penal de los que tuvieran problemas mentales y determinar si podían asumir su responsabilidad penal en función del resultado diagnóstico. Resultó increíble que el juez del Partido Comunista Chino pareciera tan ajeno al asunto y procediera de oficio al juicio público, a la vez que de forma arbitraria promocionaba y divulgaba el procedimiento judicial. Aquí hay secretos que no nos han contado. Dado que los sospechosos eran personas con problemas mentales, ¿por qué el tribunal no les hizo una valoración psiquiátrica antes de la audiencia pública? ¿Por qué no fueron verificadas sus confesiones? Sin siquiera investigar las declaraciones de los sospechosos, ¿cómo puede un juez emitir un fallo justo? Un tribunal legítimo no aceptaría ningún caso que incluyera acciones desmesuradas de pacientes con enfermedad mental.
Aunque un enfermo mental hubiese infringido la ley, ningún tribunal le habría imputado una responsabilidad penal. Esto es obvio. Solamente los jueces del Partido Comunista Chino enjuician a personas con problemas mentales con la osadía de anunciar sus actos al mundo, despreciando cualquier cuestionamiento. Este es otro milagro fabricado por la corte de este partido. No muestran indulgencia ni con los acusados que son enfermos mentales. Siempre hay connotaciones y manejos políticos en todas las causas vistas y juzgadas por los tribunales del Partido Comunista Chino. El caso del 28 de mayo en Shaojuan sin duda oculta una gran conspiración política. ¿Qué conspiración exactamente? Eso merece un estudio a fondo. En el vídeo anterior, todos hemos oído el diálogo entre los investigados y el fiscal. ¿Podría el juez no notar en lo más mínimo el balbuceo delirante de los sospechosos? ¿Acaso el juez no veía que su incoherente sinsentido no servía como testimonio? Eso es muy cuestionable. ¿De verdad son tan ignorantes los fiscales y jueces del Partido Comunista Chino? No es muy probable. A menos que este fuera un caso importante, premeditado, preconcebido y representado a posta. Pero lo que es falso sigue siendo falso. Y es injustificable, por más que se adorne. Así pues, era inevitable que salieran a la luz algunas lagunas muy cuestionables. Debido a los dos puntos que hemos visto, todos sabemos que Chan Lidong y los otros no eran en realidad miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso y que su estado mental no era normal. Luego, ¿por qué el Partido Comunista Chino siguió celebrando las audiencias públicas? Obviamente, el de Shaojuan fue un caso falseado para incriminar y calumniar a la Iglesia de Dios Todopoderoso. ¿Quién exactamente diseñó en secreto este caso? ¿Quién fue el cerebro del caso de Shaojuan? Para descubrir la verdad, tenemos que empezar por un sospechoso vestido de verde en la escena del homicidio. Veamos el vídeo del suceso. En las imágenes del vídeo podemos ver claramente que cuando se produjo el altercado entre la víctima, Chan Lidong, y los demás sospechosos, aparece en la imagen un hombre vestido de verde que estuvo allí desde el principio hasta que se levantó el cerco policial y hasta que finalmente la policía abandonó la escena. Durante todo ese tiempo, el hombre de verde entraba y salía tranquilamente de la escena del crimen. Esto levanta sospechas. Él no era un sospechoso ni un inspector de policía. ¿Por qué podía entrar y salir libremente de la escena sin que nadie se lo impidiera? Muchos internautas señalaron que el hombre de verde era un policía encubierto del Partido Comunista Chino. Miremos más de cerca a este misterioso hombre de verde. En las imágenes del vídeo vemos que esta persona vestía camiseta verde de manga corta, pantalón caqui y zapatos blancos. Cuando el sospechoso Chan Lidong atacó violentamente a la víctima, esta gritaba continuamente, mientras unos curiosos observaban aterrorizados a lo lejos. Solo este hombre de verde parecía tranquilo, con los brazos cruzados sobre el pecho. A juzgar por esta expresión fría y tranquila del hombre de verde, parecía como si estuviera acostumbrado a ese tipo de escena. Más increíble todavía fue que cuando el hombre de verde vio al sospechoso Chan Lidong matar vilmente a la víctima, en su rostro asomó una ligera sonrisa misteriosa. En las imágenes del vídeo posteriores al suceso, nos sorprendió descubrir que el hombre de verde entraba y salía libremente de la escena, estrechamente custodiada por la policía. Cualquiera que sepa un poco sobre la ley sabe que a fin de preservar la escena del crimen, se prohíbe entrar y salir a toda persona no indispensable. Aparte de la policía, únicamente se permite entrar en la escena al personal de emergencias.
Si el hombre de verde no era un policía encubierto, ¿por qué entraba y salía libremente de la escena del crimen estrechamente custodiada por la policía? Durante todo el juicio posterior al caso no se le volvió a ver. ¿Cómo se pasó por alto a un testigo tan importante? ¿Se debió a una negligencia de la policía del Partido Comunista Chino? ¿O acaso él era allí el jefe por alguna disposición especial? ¿Cuál es la identidad del hombre de verde? Dejemos que los hechos nos den una respuesta certera. Todo el que ha visto las imágenes del suceso cree que el hombre de verde era sospechoso. Si la policía del Partido Comunista Chino actuó tan descaradamente, tuvo que haber recibido directrices de la Dirección Central. Por favor, vean lo que manifestó la policía de Shaoyuan en relación a este caso. El 16 de julio de 2014, mientras la policía de Shaoyuan interrogaba a un cristiano de la Iglesia de Dios Todopoderoso, un policía del Partido Comunista Chino gritaba en público: Llevo más de 10 años trabajando en la Oficina de Seguridad Pública. ¿Qué no habré hecho? Planeamos meticulosamente el caso de homicidio de Chan Lidong el 28 de mayo. Estoy en la Oficina de Seguridad Pública de Shaoyuan. Planeamos meticulosamente el caso de homicidio de Chan Lidong del 28 de mayo. Estoy en la Oficina de Seguridad Pública de Shaoyuan. La afirmación de un policía del Partido Comunista Chino reveló la verdad de este caso. El Partido Comunista Chino fue el instigador del caso del 28 de mayo en Shaoyuan. El Partido Comunista Chino fue la mano invisible detrás de este trágico suceso. Por consiguiente, ahora es fácil entender por qué el hombre de verde mostró un comportamiento tan sospechoso en la escena del crimen. Los hechos han confirmado todas las dudas. La verdad ha podido salir a la luz. El caso Shaoyuan es una invención del Partido Comunista Chino para calumniar y condenar a la Iglesia de Dios Todopoderoso. El Partido Comunista Chino, en todo caso, trató de calumniar y condenar a la Iglesia de Dios Todopoderoso mediante un juicio público difundiendo un reportaje que distorsiona los hechos, con el fin de generar una opinión pública favorable a una represión total de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Esta era la intención del Partido Comunista Chino al crear el caso de Shaoyuan. La gravedad del engaño y el daño que ha causado el caso de Shaoyuan lo convierte en uno de los mayores casos fraudulentos maquinados por el Partido Comunista Chino en los últimos años. A continuación, veamos el cuarto punto dudoso. Tres días después del incidente, antes de que los órganos de seguridad pública presentaran pruebas concretas y el tribunal oyera el caso, la CCTV, portavoz del Partido Comunista Chino, no se hizo esperar para emitir una entrevista con el sospechoso Chan Lidong en Focus Interview, con la que inculpó injustificadamente a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Esta práctica es muy cuestionable. ¿Por qué no siguió el Partido Comunista Chino el procedimiento legal? ¿Por qué pudo eludir arbitrariamente la ley? ¿Qué intención tenía la actuación del Partido Comunista Chino? Damas y caballeros, con el primer punto dudoso tenemos claro que Chan Lidong y los demás no eran miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Este caso no tenía nada que ver con la Iglesia de Dios Todopoderoso. Sin embargo, en unas circunstancias en que las pruebas eran obviamente insuficientes y aún no había una decisión del tribunal, ¿por qué la CCTV osó incriminar a la Iglesia de Dios Todopoderoso? ¿Acaso no fue eso una infracción y un menosprecio deliberado de la ley? Como todos sabemos, el tribunal es el órgano judicial del Estado. Solo habiendo pruebas concluyentes puede el tribunal calificar un caso tras haber dictado sentencia conforme al procedimiento legal. Los medios de comunicación deben informar y difundir verazmente información basada en hechos. ¿Qué cualifica a los medios del Partido Comunista Chino para usurpar las funciones del tribunal? ¿Por qué los medios están por encima del poder judicial? ¿Qué problema hay aquí? ¿Acaso no es algo indignante un secuestro de la opinión pública? ¿Hay ética profesional en los portavoces de los medios de comunicación del Partido Comunista Chino?
¿No es esto una prueba clara del atropello y desprecio total hacia la ley y de la persecución de las creencias religiosas? Es tan absurdo que un gran país permita que sus medios partidistas reemplacen al Poder Judicial, que se atreva a condenar abiertamente a la Iglesia de Dios Todopoderoso y que incluso lo anuncie a todo el mundo. ¿Cómo no preguntarnos, ¿tiene la ley realmente algún valor en China? ¿Para quiénes se promulgaron las leyes y su pretendida aplicación? ¿Los derechos de quién protegen? ¿Puede estar un partido político por encima de la ley? ¿Lo está el Partido Comunista Chino? ¿Qué tiene que ver el Partido Comunista Chino con la justicia y la equidad? ¿No parece una broma que el gobierno de dicho partido diga que en China impera la ley? El Partido Comunista Chino aprovechó el caso de Zhao Yuan para inculpar a la Iglesia de Dios Todopoderoso y así engañar al pueblo. Pero el público es listo. La propaganda engañosa de la CCTV y otros medios del partido desataron la polémica entre los internautas. Muchos internautas chinos publicaron mensajes que señalaban las graves lagunas que existían en el caso y descubrieron la verdadera intención del partido al maquinar un caso falso para reprimir la religión, penetrando en el interior de la trama del Partido Comunista Chino. Al parecer, el hecho de que el partido lleve décadas dedicado a la mentira está arraigado en la mente de la gente. Las personas con una inteligencia media no se creyeron la propaganda de sus medios de comunicación. El Partido Comunista Chino temía que saliera a la luz la verdad y el público les acusara de inventarse el caso de Zhao Yuan. Tenían incluso más miedo a que el pueblo despertara al saber la verdad. Así pues, ordenó que se borraran todas las publicaciones de aquellos que lo cuestionaban y denunciaban, creyendo que al borrarlas podrían ocultar los hechos y sosegar la indignación pública. Sin embargo, esta acción torpe provocó una mayor indignación pública. El pueblo cree que el Partido Comunista Chino está perdido. Lo tienen cada vez más claro. El Partido Comunista Chino es realmente malvado y pone en peligro al país. Vista la propaganda del Partido Comunista Chino, en el caso de Zhao Yuan surge una pregunta delicada. ¿Por qué la CCTV pudo condenar tan apresuradamente a la Iglesia de Dios Todopoderoso sin que el tribunal hubiera examinado la causa y dictado sentencia? ¿Qué problema hay aquí? ¿Por qué la propaganda de la CCTV no se basó en la decisión del tribunal? ¿Por qué la CCTV se atrevió a desinformar de forma tan descarada en ausencia de una audiencia judicial y un fallo del caso y condenó arbitrariamente a la Iglesia de Dios Todopoderoso sin fundamento? Estas eran las cuestiones clave que mucha gente ponía en duda abiertamente. Hay una pregunta más crucial. ¿Por qué, si los sospechosos negaron claramente ser miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso, el tribunal seguía identificándolos de forma intransigente como miembros de esta Iglesia? ¿Qué clase de lógica es esta? ¿Era lícita una actuación así por parte del gobierno? Lo más detestable es que cuando mucha gente cuestionó los puntos dudosos del caso, ¿por qué se atrevieron a borrar masivamente sus publicaciones? En este punto, creo que los amigos que nos están viendo ya tienen clara la verdad del caso Zhao Yuan. Este caso es la justificación diseñada por el Partido Comunista Chino ante la opinión pública para prohibir la Iglesia de Dios Todopoderoso. Hizo pasar por miembros de la Iglesia a un grupo de sospechosos que no tenían que ver con la Iglesia de Dios Todopoderoso. Es una injusticia, un caso falso. Solo el Partido Comunista Chino es capaz de cometer un acto tan vil y malvado. Cualquiera que conozca la historia del Partido Comunista Chino sabe que desde que llegó al poder ha reprimido y perseguido brutalmente a los grupos religiosos, también a los movimientos democráticos de las minorías étnicas, ha tomado medidas contra disidentes y activistas, contra el movimiento estudiantil 4 de junio, el movimiento Falun Gong y la manifestación popular. Para evitar un levantamiento popular ha llegado a organizar un equipo de defensa conjunta de policías antidisturbios y fuerzas de la policía armada en la reserva. Antes de cada sangrienta represión, el Partido Comunista Chino ha distorsionado los hechos inculpando a otros e incluso instigando a que se inventen casos falsos para incriminar y calumniar a los oprimidos, con tal de poder justificar su represión brutal.
Este es uno de sus trucos habituales. Recordemos ahora algunos trucos empleados por el Partido Comunista Chino para fabricar casos fraudulentos e incriminar a otros en casos típicos de represión violenta del pueblo. El movimiento del 4 de junio de 1989 fue al inicio de una campaña patriótica contra la corrupción, por la democracia y la libertad. Sin embargo, el Partido Comunista Chino infiltró a personas no identificadas entre los estudiantes y las hizo pasar por estudiantes para que atacaran, destrozaran, robaran, quemaran y hasta volcaran vehículos militares con el objetivo de intensificar el conflicto. Luego grabó todas las malas acciones de los individuos disfrazados de estudiantes y se las atribuyó a estudiantes inocentes. Después utilizó a sus portavoces, el Diario del Pueblo, la CCTV y otros medios de comunicación para darle gran cobertura. El Partido Comunista Chino difamó al movimiento estudiantil democrático calificándolo de motín estudiantil, lo que generó una opinión pública favorable a que se reprimiera dicho movimiento. En la madrugada del 4 de junio de 1989, el Partido Comunista Chino movilizó a su ejército con vehículos blindados, tanques y ametralladoras para llevar a cabo una represión atroz contra los estudiantes desarmados. Miles de estudiantes y ciudadanos inocentes murieron aquella noche brutalmente asesinados. La atroz masacre de estos inocentes por parte del Partido Comunista Chino impactó al mundo. En marzo de 2008, en Lhasa, Tíbet, cientos de monjes se manifestaron para exigir al gobierno del Partido Comunista Chino que les concediera la libertad religiosa. Pero su policía armada los detuvo, golpeó y reprimió severamente. Semejante brutalidad provocó protestas masivas de decenas de miles de personas en la zona. A fin de reprimir estas protestas, el Partido Comunista Chino envió policías disfrazados de tibetanos a que destrozaran, robaran y quemaran tiendas de los Han y los Hui. Hasta asesinaron a gente inocente de la etnia de los Han. Tras grabar imágenes de estas escenas, utilizó los medios de comunicación para generar una opinión pública favorable a la represión de las protestas públicas. Así, el Partido Comunista Chino se transformó en la fuerza de la justicia para mantener la estabilidad social. Los tibetanos se convirtieron en insurgentes y sufrieron una represión en masa a manos del Partido Comunista Chino. Fue de esta manera como consiguieron justificarlo. El 1 de marzo de 2014, víspera de las 2 sesiones del Partido Comunista Chino, sus funcionarios concibieron cuidadosamente un choque violento de bandas en la estación de tren de Kunming para usurpar el poder y obtener beneficios. Enviaron a un grupo de policías armados disfrazados de integrantes de un grupo organizado para que asesinaran gente en la estación de tren. Según los informes del Partido Comunista Chino, en el incidente solo fueron asesinadas 31 personas. Pero según fuentes internas, el número real de muertos en este incidente fue de al menos 200. Después del trágico suceso, el Partido Comunista Chino reprodujo los mismos trucos de siempre y calificó el caso de acto de las fuerzas separatistas de Xinjiang, culpando a los uigures de los asesinatos cometidos por una pandilla violenta e iniciando una violenta represión contra los uigures de Xinjiang. Este cúmulo de sucesos sangrientos confirma que el Partido Comunista de China inventaba falsas acusaciones antes de cada ofensiva o masacre y manipulaba a la opinión pública para justificar establecer una supuesta base jurídica. El propósito era engañar al público y allanar el camino para la represión y la masacre. Para reprimir y prohibir a la Iglesia de Dios Todopoderoso y todas las iglesias caseras, el Partido Comunista Chino se inventó el caso de Shaojuan para manipular a la opinión pública. Ese era el único propósito del Partido Comunista Chino. Cualquier persona sería capaz de verlo. Como era de esperar, tras el caso de Shaojuan, el Partido Comunista Chino inició rápidamente una amplia operación de represión y persecución contra la Iglesia de Dios Todopoderoso. A continuación, enumeraremos hechos que demuestran esta cuestión.
Apenas 3 días después de los sucesos del caso de Shaoyuan, incluso antes de que el caso fuese visto en el tribunal, el Partido Comunista Chino movilizó la maquinaria propagandística del Estado, manipulando a la opinión pública a través de sus medios de comunicación para inculpar y calumniar a la Iglesia de Dios Todopoderoso, e inició rápidamente la Batalla de los 100 días, una operación de represión feroz contra la Iglesia de Dios Todopoderoso. Los documentos relativos a la batalla de los 100 días del Partido Comunista Chino decían: mediante un operativo policial, realicen una investigación exhaustiva de sectas como la de Dios Todopoderoso y no pasen por alto ni una aldea, casa o persona. La Oficina 610 ha asignado 10 millones de yuanes para premiar a unidades e individuos excepcionales. Todas las provincias, regiones y municipios deben tomar las medidas correspondientes y hacer tareas eficazmente. Tras la publicación del documento, la batalla de los 100 días se puso en marcha a pleno rendimiento. En ciudades y aldeas de todo el país se veían pancartas con eslóganes como «Las tropas no se retirarán hasta que no se ejecute la prohibición» y «Lucha contra el relámpago oriental». En muchos municipios, aldeas y escuelas también se lanzaron operaciones especiales de propaganda e investigación para combatir y condenar a la Iglesia de Dios Todopoderoso, llegando a movilizar a la Policía Armada y a las fuerzas regulares para que llevaran a cabo frenéticas detenciones y persecuciones de cristianos de esta iglesia. Las iglesias clandestinas de toda la China continental también sufrieron la represión y detenciones brutales. Algunos pastores y ancianos cristianos fueron detenidos y encarcelados. Incluso algunas iglesias de las 3 autonomías sufrieron varios destrozos. Solo en la zona de Zhejiang se desmontaron más de 1000 cruces. Se derribaron muchas iglesias. Se cerraron por la fuerza innumerables iglesias clandestinas. Se detuvo a un número incalculable de cristianos. Según las estadísticas, durante la batalla de los 100 días del Partido Comunista Chino, solo los medios comunistas chinos informaron al público de la detención de 1858 cristianos de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Durante el segundo semestre de 2014, al menos 6 cristianos de la Iglesia de Dios Todopoderoso fueron torturados hasta la muerte por el Partido Comunista Chino. Según un informe de una organización extranjera de derechos humanos, desde el final de la Revolución Cultural, 2014 fue el año en que las iglesias cristianas y los cristianos de la China continental sufrieron la persecución más severa desde el final de la Revolución Cultural. Las atrocidades a gran escala del Partido Comunista Chino para perseguir las creencias religiosas hicieron que decenas de millones de cristianos chinos fueran torturados y masacrados. La brutalidad y crueldad de la persecución también ha provocado la condena y el resentimiento de muchas organizaciones de derechos humanos, personas demócratas y medios de comunicación nacionales y extranjeros. Respecto a la persecución de las creencias religiosas en la China continental, un pastor cristiano dijo: la adaptación del cristianismo a la cultura local de China forma parte del sueño chino de Xi Jinping, cuyo propósito es convertir el cristianismo de China en una versión comunista y socialista, un dócil instrumento del Partido Comunista Chino que finalmente será destruido en China. Estas palabras son totalmente ciertas. La persecución del Partido Comunista Chino a la Iglesia de Dios Todopoderoso se remonta a 1991, cuando Dios Todopoderoso comenzó a obrar. El 8 de mayo de 1991, el Partido Comunista Chino envió a la Policía Armada para que llevara a cabo una gran operación de represión y detenciones en la iglesia de Zhongyuan, en el noroeste de China. En los años siguientes emitió reiteradamente documentos confidenciales y de alto secreto en una guerra sin cuartel para condenar y atacar a la Iglesia de Dios Todopoderoso y para detener a sus líderes. En 2 décadas, desde 1991 hasta ahora, el Partido Comunista Chino jamás ha cesado de reprimir ni de perseguir a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Según estadísticas aproximadas, solo entre 2011 y 2013, el gobierno detuvo a más de 380.000 cristianos de la Iglesia de Dios Todopoderoso. De ellos, 43.640 sufrieron diversas torturas en tribunales privados. 111.740 fueron objeto de multas arbitrarias o chantaje por diversos cargos, por valor de unos 243.613.000 yuanes, y a 35.330 les incautaron viviendas y bienes.
En el transcurso de la incautación de bienes, al menos 1.000 millones de yuanes, incluidos activos de la Iglesia y bienes privados, fueron confiscados a la fuerza por los órganos de seguridad pública y sus unidades subordinadas o malversados por la policía. Además, al menos 500.000 personas que huían de las detenciones y la persecución del Partido Comunista Chino se vieron obligadas a abandonar su hogar y vivir en el exilio. Podrían preguntarse, después de tantos años de frenética persecución a la Iglesia de Dios Todopoderoso, ¿por qué el Partido Comunista Chino inventó el caso de Zhao Yuan? Porque tenía muy claro el resultado de su represión contra la Iglesia de Dios Todopoderoso durante más de 2 décadas. La Iglesia de Dios Todopoderoso no solo ha seguido expandiéndose, sino que también se ha ampliado al extranjero. Todas las palabras expresadas por Dios Todopoderoso se han publicado en Internet. Proliferan todo tipo de películas y vídeos musicales producidos por la Iglesia de Dios Todopoderoso. Esto provocó gran pánico en el Partido Comunista Chino. Ellos sabían perfectamente lo que supondría que gente de todos los países del mundo aceptara a Dios Todopoderoso. Y por eso creó el infame caso de Zhao Yuan para engañar a la gente de varios países y así manipular a la opinión pública, para degradar el nombre de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Creía que sería la única manera de frenar la rápida difusión del Evangelio de Dios Todopoderoso. Pero ¿cómo es posible que se pueda tapar el sol con un solo dedo? El caso de Zhao Yuan ocurrió hace ya 3 años. Multitud de organizaciones de derechos humanos y grupos religiosos han puesto en duda al Partido Comunista Chino y el infame caso de Zhao Yuan. Hace ya tiempo que mucha gente ha descubierto las asombrosas maldades y los abundantes engaños del Partido Comunista Chino. Solo los necios se creerían sus sinsentidos. Las mentiras son siempre mentiras. La verdad siempre es verdad. Por más que se repita una mentira, jamás podrá convertirse en verdad. Antes o después, se revelará quién es justo y quién malvado. La justicia habita en el corazón humano. Aquí acaba nuestro programa. Gracias por su atención.